chica, dame un clavel de tu boca. Para eso no hay que tener mucha vergüenza ni poca. Yo te daré más clavel que llevas en la boquilla. Clavelitos, clavelitos de mi corazón. Yo te traigo clavelitos colorados igual tu fresón. Sea tu día, clavelitos, no logrará poderte traer. No te creas que ya no te quiero, es que no te lo pude coger. A los hombres, vamos a ver lo que les falta. Daño de vino al porrón. Asunción, Asunción, echa un daño de vino al porrón. ¿Cómo dice la foto yo? Te está viendo otra vez. Nada, tranquila. Cuidado con esa ropa que no hay. Como me eche me duermo. ¿Cómo has querido? Ah, querido venir. Pues sí.
A ver, pásame la bandeja para darle. Chocolate. No, la bandeja para darle. Así, muerde. Tenéis, ¿no? Muerde un trozo. Glory, Glory. ¿Tenéis todas? A ver, semillitas, toma. Carmen, ¿tienes? Toma. A ver, está bueno, Alfonso. ¿Y empieza por ahí? Diferentes partes de diferentes aves. Nos encontramos en una época, la época otoñal, que está a punto de llegar, que es la que influye para la migración de las aves. Ahora comienza lo que es la migración de las aves. Como los hombres, las aves van detrás de la comida, es la única razón de la migración. Muchos creen que es por el clima, no. Al final es la comida. Si hace frío no hay insectos. Con el paso de los años, de muchos años, las aves han ido evolucionando y cada vez se ha ido adaptando al medio. El medio en el que viven es el sitio, el lugar donde se alimentan, donde crían, donde cazan y donde se reproducen. Los que viven en medios acuáticos, como es el caso de la cigüeña o la garza, con el paso de los años, su cuerpo se ha ido adaptando al medio en el que viven. Como viven en el agua y tienen que pescar, la naturaleza les ha dotado de un pico largo, como la cigüeña o la garza, para poder alimentarse de los peces, insectos, crustáceos, lo que son cangrejos, ranas, que es de lo que se alimentan las garzas y cigüeñas. Esta es una de las aves más evolucionadas que se dice de las aves, que es el halcón peregrino. El halcón peregrino es una de las aves más rápidas, que es uno que tenemos ahí. No sé si lo habéis visto, luego si queréis damos una vueltica y os explico. Su pico es corvado, diferente adaptación a la que tiene la cigüeña o la garza, porque con ese pico corvado y fuerte y este diente que tiene aquí, tiene un pequeño diente, es con el que rompe el cuello a sus presas. El halcón peregrino puede alcanzar hasta 350 km/h en picado. Por eso sus plumas son mucho más cortas y mucho más duras. A 10 puntos del carné. Al contrario que las aves nocturnas. Los halcones cazan durante el día y son vistos por sus propias presas, lo que son las palomas o los patos. Un halcón peregrino ve una paloma, pica sobre ella, impactando sobre ella, con sus garras sujeta y con su pico en el aire sin llegar al suelo, la mata. Entonces sus plumas tienen que ser muy duras para poder alcanzar esa velocidad y esas alturas para luego poder picar sobre las presas. Sin embargo, las nocturnas, que viven durante la noche, sus plumas son completamente diferentes, ¿veis? Son sedosas, suaves. ¿Queréis tocar alguno? Que toquen por ahí también las mujeres. ¿Veis la del halcón peregrino, que es mucho más rígida? ¿No veis? Entonces, la razón por qué las aves nocturnas tienen estas plumas tan sedosas y suaves... Oscar. Se ha metido una paparachi en medio. Pues bueno, las aves nocturnas tienen estas plumas tan sedosas porque durante la noche tienen que atrapar a ratones, ratas, que no tienen desarrollada mucho su visión, pero sí su oído. Un pequeño ratón o una rata, nada que vea cualquier roedor, nada que oye un pequeño ruido, se esconde y adiós. Entonces las lechuzas, búhos reales, pueden acercarse a sus presas sin hacer absolutamente nada de ruido, porque estas plumas tan sedosas, al mover, no hacen prácticamente ruido, incluso nada. Si te pasa una lechuza volando por al lado, ni te enteras si no chilla.
Entonces llega fácil a sus presas. Luego las anátidas, que son los patos, las ocas, pues han desarrollado también un sistema para poder nadar dentro del agua, que es unir sus dedos por una membrana. También ocurre en los mamíferos, como en el castor o el bisón europeo, que tanto hablan y no conocemos. Sus dedos están unidos por unas membranas para poder nadar dentro del agua mucho más fácilmente y poder así atrapar crustáceos, peces. Y ahí, al igual que van evolucionando según el medio en el que viven, como hemos dicho también, sus cuerpos evolucionan y se adaptan a lo que comen. Esto sería lo que es la cabeza de un buitre. Tiene un pico muy largo y su pico es tan cortante como una cuchilla de afeitar. Porque como tiene que alimentarse de la parte interior de vacas, de ovejas, de todo este tipo de ganado, tiene que desgarrar todo lo que es la piel, que es muy dura, para poder cortar y comer toda la parte interior. Si los buitres no se alimentarían de las vacas, de las ovejas, otros animales que vienen detrás, como los córvidos o pequeños buitres, no podrían alimentarse, porque el buitre es el que desgarra la piel, y luego lo que son los córvidos son los que comen después de que el buitre ha abierto toda la pieza. Por eso vemos que las urracas, las picarazas que se les llama aquí, las cornejas, tienen unas plumas metalizadas, que las vemos desde lejos, que brillan. Entonces las urracas lo que hacen es bajar sobre los animales muertos, y los buitres desde larga distancia ven el brillar de las plumas de las cornejas o de las urracas, y entonces saben que hay un animal muerto y bajan, desgarran, y las urracas esperan a que el buitre desgarre para poder alimentarse. Los buitres carecen de olfato. Muchas veces se creía que tenían un olfato bueno, que podían oler carroña a más de 20 kilómetros. Y se ha demostrado que carecen casi prácticamente de olfato. Lo que tienen es vista, como los halcones. Por eso, las rapaces se les llama que tienen cerebro óptico. Todo lo que asimilan lo asimilan a través de su vista. Por eso, más de la tercera parte de su cráneo es hueco ocular. Si os fijáis, el hueco del ojo es mucho mayor que el de su cerebro. Tener en cuenta que un halcón peregrino a 450 metros de altura puede divisar un ratón moverse entre las hierbas, y puede ver una paloma a más de 5 kilómetros de distancia. Los ojos los tienen fijos, por eso tienen la movilidad de su cabeza, que pueden rotarla alrededor de su cuerpo casi 180 grados. Tanto los halcones como búhos tienen lo que es los ojos fijos, por eso pueden rotar, y lo que no les permite también que para poder volar y ser cuerpos más compactos y sus esqueletos, la columna vertebral de los pájaros está completamente soldada. Y claro, contrarrestan el poder girar también con su cuello. El hueso de las aves también es muy curioso, porque es muy ligero, es hueco, también es muy resistente porque tiene unos pequeños bastoncillos que unen lo que es todo el hueso en su interior para darle fuerza, pero a la vez ligereza. Si echaríamos un hueso cuando buscamos rastros con los críos para enseñarles a identificar lo que es un hueso de ave o un hueso de un mamífero, si echamos un hueso de ave, mira, os voy a hacer una demostración. Si echamos un hueso de ave en un vaso de agua, ya va a subir ves a ver lo que ocurre con un hueso de... Si echamos un hueso de mamífero, se hunde. Sus huesos son muy ligeros, pero igual de resistentes que el del mamífero. Entonces los huesos, otra cosa muy curiosa de los huesos de las aves, ¿veis cómo flota? Todavía flota más que los. Ese flota más. ¿Ves? Los que son de mamíferos se vienen al fondo. Entonces sus huesos los tienen conectados a lo que es el saco aéreo y sus pulmones. Si un ave rapaz le partimos un hueso, podría respirar a través del hueso. Lo que hacen es llenarlos de aire y en su interior, mirad, este se aprecia, tiene unas laminillas con el que va uniendo toda la capa exterior del hueso y lo que hace que el hueso sea consistente y resistente. Los pájaros fueron los primeros en hacer Échate un trago de agua. sus casas que llamamos ahora bioconstrucción, que hay muchos arquitectos famosos No, tranquila. que se creen que han descubierto pues, una nueva construcción, una nueva casa con materiales naturales, Orgánicos, biológicos, orgánicos. Y ya hace miles de años muchos pájaros, como es el caso del pájaro moscón,
como veis, construye sus nidos con la pelusa de los chopos. Es confortable, abriga, en verano cuando llega el verano y los pollos ya están a punto de salir a volar, es fresco y muy fácil de proteger porque tiene un solo agujero y es consistente cara a otro tipo de depredador que quiera atrapar. ¿Alguna pregunta? Porque no hago más que hablar y vais hablando y algo sobre algún pájaro, alguna curiosidad. Pues aquí en la zona en la que vivimos tenemos una gran suerte porque tenemos diferentes hábitats. Hábitats son lugares donde viven los animales. Y aquí tenemos lugares muy diferentes y variados, porque tenemos el soto, en el cual viven garzas, picos reales, que son los pájaros carpinteros, cantidad de insectívoros, de acuáticas. Luego tenemos otro hábitat, que es una maravilla, que es todos estos cortados de yesos que tenemos aquí, todo lo que es el barranco de Pinaré, que es otro hábitat diferente, en el cual viven otro tipo de plantas, otro tipo de aves, de mamíferos, también completamente diferente a los que viven en el soto. Y luego tenemos todo lo que es la parte del monte, que es, por decir así, la zona esteparia o bosque mediterráneo que tenemos en la parte superior, donde vive otro tipo de completamente diferente, tanto de aves como mamíferos. En la parte de arriba del monte podemos encontrar pues desde lo que es el sisón, que es un ave que nos visita y está aquí hasta principios del otoño. Tenemos también lo que son las ortegas, tenemos los alcaravanes, que son animales completamente de campos esteparios, en las zonas de Toledo, Salamanca, en zonas de cerealistas de secano, pero allí solo tienen eso, lo que es aquí sin embargo tenemos diferentes hábitats y tenemos esa gran suerte que, por suerte o desgracia, pues no sabemos explotarla ni aprovecharla. ¿Y buitres hay también por ahí? Buitres también. Aquí tenemos diferentes tipos de aves, desde lo que son rapaces tenemos buitres, tenemos águilas calzadas, tenemos azores, cernícalos, alcotanes, halcones peregrinos. Tenemos todavía. Y si empezamos a contar nocturnas, pues tenemos los autillos, búhos reales, búhos chicos, lechuza campestre, lechuza común. O sea que tenemos una zona privilegiada para lo que es el tema de aves. Oye, Óscar, ¿y no hay cada vez menos pájaros? Porque tantos como... No hay cada vez menos. De momento mantenemos o hay que saber buscarlos o... Cada vez hay unas especies que pasa lo mismo que pasa en el mundo empresarial, que se adaptan mejor a los cambios de los hábitats. El caso tenemos, por ejemplo, de las cigüeñas. La cigüeña es un ave que no se ha especializado en nada. Lo mismo come carroña, que pesca, que caza ratones, y por lo cual pues le va de maravilla. A no especializar, así como por ejemplo el halcón peregrino, que hemos hablado, que vuela más de 350 kilómetros por hora, es un pájaro completamente especializado en cazar aves, que se les llama ornitófagos, porque se alimentan exclusivamente de aves. Entonces lo tiene mucho más complicado que una cigüeña o cualquier otra rapaz, como puede ser por ejemplo el milano negro, que puede comer carroña, puede cazar, puede pescar. A todo ese tipo de aves, pues los cambios de hábitat les favorece, que es lo mismo que nos pasa con el azor. El azor es una ave rapaz, parecida al halcón peregrino, pero que en vez de vivir en espacios abiertos, vive en bosques cerrados. Entonces sus plumas, su morfología es completamente diferente a la del halcón. Tiene una cola más larga, porque la cola es el timón de las aves. Con esa cola lo que hace es poder cambiar, girar rápidamente en espacios muy cerrados de árboles, con lo que le permite cazar en la espesura de los árboles. Oye, y por eso se quedan las cigüeñas todo el año, porque tienen comida todo el año. Es lo que hablamos, las cigüeñas al final... Es que yo por lo menos pensaba, como las cigüeñas a veces están en el campanario todo el año, y algunas veces dices, como no hacía tanto frío, se quedan, y es porque tienen alimento. Los inviernos tampoco son como antes. Pero tú has dicho que migran por el frío. Más que por el frío, por la comida. Si tú coges un ave que vive en zonas calientes, un yaco, que es una ave amazónica, si tú la tienes aquí y tiene su alimentación, no te preocupes que el frío no va a morir, menos con una cobertura de pluma. O sea que migran por eso. Es como las golondrinas o como todos los pajarillos insectívoros que nos visitan ahora, que empiezan a llegar, porque tenemos pájaros insectívoros que ahora marchan a sus cuarteles de África, como es el caso que os he dicho de las nocturnas. El autillo es un búho muy pequeñito, que le habréis oído por las noches silbar, que suele estar junto a las urbes, junto a los cascos urbanos. Sí, porque eso que tienes ahí es lechuza. Sí.
Ese es el autillo y es insectívoro. Ese lo que hace es venir a criar desde África aquí, una vez que acaba de criar, vuelve otra vez a África. Así como esos pájaros del sur vienen aquí a reproducirse y luego en cuanto comienza el frío se bajan otra vez al sur, los del norte, que allí empieza mucho antes a nevar, a hacer frío, como es el caso del pinzón, del papamoscas, del papamoscas rojillo, de muchos tipos de pájaros insectívoros que ocupan ahora el lugar del que van dejando otros pájaros insectívoros, como es el caso de la golondrina, el vencejo, que emigran a sus cuarteles de África. Está todo ya para que unos ocupen el hueco que van dejando otros. La naturaleza es muy sabia. Eso es, los animales se van adaptando un poco a los cambios. Unos favorecen más y a otros por desfavorecen. La conducta de las aves migratorias está cambiando. Lo que cambian son las rutas, por la presión muchas veces de la caza. La paloma torcaz se le lleva cazando tantos años, que al final genéticamente transmiten el peligro que causa las zonas por las que se han ido desplazando, entonces mueven sus rutas migratorias. Más por la presión, las aves que están presionadas por la caza. Eso que has dicho, que no se mueven tanto por el frío sino por el alimento, porque el otro día oí que la actitud de las golondrinas, por ejemplo, está cambiando. Ya no se quedan en Andalucía, hay un gran grupo que ya no pasan a África, sino que se quedan en Andalucía. Si el clima está cambiando, está permitiendo la vida a otros seres que si el frío sería constante en invierno desaparecerían, como es el caso de los insectos. Si durante el año se mantiene una temperatura en la cual puede haber insectos, la golondrina se alimenta exclusivamente de insectos, se alimenta como las ballenas. Las ballenas se alimentan de plancton aéreo y de plancton acuático, y las golondrinas y vencejos se alimentan del plancton aéreo. Cuando las vemos volar, los vencejos esos negros que se meten debajo de las tejas que van chillando, esos van con la boca abierta y van metiendo en su boca todo lo que mueve en el aire. No seleccionan el insecto como en el caso del autillo, que se alimenta de saltamontes, o las golondrinas y vencejos se alimentan de lo que es el plancton aéreo. Van volando. Cosa curiosa también, ya que habláis de las golondrinas y los vencejos, el vencejo es una ave muy curiosa que está perdiendo con la evolución, como pasa parte del día en el aire, está perdiendo sus patas. Tiene unas patas muy cortas, no tiene más que unas uñas lo justo para poder agarrarse en los tejados, para poder andar. Si cae al suelo es incapaz de coger ya vuelo. Se le han quedado las patas tan cortas. ¿Aquí en Funes hay más golondrinas o son vencejos todos? Vencejos son los que vuelan. Golondrinas hay muy pocas. El vencejo tiene el ala completamente distinta a la golondrina. Son negros. Los vencejos son los que vuelan, y luego golondrinas, confundimos también a la golondrina con el avión común, que es ese que hace los nidos de barro completamente cerrados debajo de los aleros. Para mí eso era siempre la golondrina. Pues eso no es una golondrina. Un avión común. Es de la familia de las golondrinas, pero no es una golondrina, es un avión común. Y la golondrina es la que... No es que esté prohibido, no se aconseja porque es una ave... Ya, al final, pues donde hay un nido de avión común, con ponerle un cartoncico debajo, es la época de reproducción, es mes y medio. Luego lo retiras, pero la cantidad de mosquitos que se comen, o de moscas que se come al día, nos podríamos quedar asombrados. No siempre vuelven al nido, ¿no? Las golondrinas vuelven siempre a su zona de cría. Las golondrinas, el avión, la golondrina hace el nido. En mi casa tengo uno y criaron un año, ya no ha vuelto. La pareja moriría, los pollos morirían en la migración y no volverían. ¿Qué trato les daría? Pero vuelven siempre a sus sitios de cría. Se les anilla y ya los años siguientes se ocupan. Los que hay en la residencia sí que vuelven todos los años ahí a criar. Pues lo que os comentaba de los vencejos, incluso duermen en el aire. Pues aquí en Funes hay que los rompe. Cogen alturas tan altas, se van elevando, y durante la noche se dejan caer muy despacio y duermen en el aire. O sea, está la adaptación al aire que... Como hay alguno dormilón, ¡patapum! Las garrapatas las lleva porque en las cubiertas de los tejados, que es donde nidifica, pues es propenso a ver garrapatas. No solo los vencejos, El que más lleva es el vencejo. Muchas aves, los cernícalos que crían en los edificios antiguos donde ahora pues, se meten en los corrales de ovejas, por eso cogen más
garrapatas que otras aves. Explícales la diferencia entre una golondrina y un avión común para que cuando sepan distinguirlos. Pues es completamente diferente, ya su color. La golondrina tiene su pecho un poquito más rojizo, su cola es en V, pero se prolongan sus partes exteriores de la cola como unas plumitas más largas. Su nido es completamente diferente. La golondrina siempre anida en el interior de las viviendas, dentro de una vivienda abandonada, en un trastero donde puede acceder, y hace un medio nido, no hace un nido completo. El nido de la golondrina es solo la base, es solo su base. El pico es completamente diferente y sus colores. Y hay muchísimo más avión común que golondrina, ¿verdad? Sí, hay mucho más, porque la golondrina, el problema que tiene, que antes todos teníamos nuestros trasteros arriba donde curábamos los chorizos, las chistorras, el jamón, y normalmente se solían dejar abiertos y ventilados, o en los pajares, y hacían los nidos en su interior. Ahora, como ya la construcción moderna es todo cerrado, no dejamos nada abierto, pues las golondrinas están teniendo un gran problema para nidificar. Y el problema es ese, no es otro. Sí, luego si también lo hacen en sitios cerrados, no los vemos por las calles. Pero porque hay mucha menos cantidad, ¿eh? Antes yo me acuerdo de vemos crío, lo que están en las calles ver volar las golondrinas tranquilamente. Y ahora se ven muy pocas, y es por eso, porque no tienen acceso a huecos. ¿Qué es lo que está pasando también con otra ave? Los pájaros carpinteros, que les llamamos para entendernos, agujerean y hacen huecos para criar. Que esos huecos luego posteriormente los aprovecha el autillo para reproducirse. Entonces, al no tener todos esos huecos, los autillos no pueden criar y también van en descenso. Muchas veces por los cambios que llamamos de hábitat. Hemos cambiado los hábitats de los pájaros urbanos, que se llama, y también estamos cambiando el hábitat de los pájaros que viven en el campo. Recordamos que la plana de arriba era completamente de secano. Y ahora de repente de un año a otro pasa a ser todo aspersores, regadío, todas esas aves adaptadas a vivir en el medio que vivían, como es el caso del sisón, de la ortega, de la butarda, del alcaraván, de la cobujada, de la alondra, todo ese tipo de pájaro muere. Tiene que ir a otro sitio. O emigra o muere. Luego el problema que tienen que al desplazarlos, los pájaros se impregnan con el sitio en el que nacen. Impregnar quiere decir, por decirlo así, que desde que nacen en un sitio, la naturaleza les ha hecho que reconozcan todo ese terreno a su perfección. Un conejo donde nace, conoce hasta el último, corre sin pegarse con un palo, con una vara. Cogemos ese mismo conejo, lo desplazamos 2 kilómetros más a otra zona, no sabe correr, está asustado, está perdido, se pega con todas las matas y le es muy difícil sobrevivir. Por eso el cambio de hábitat tan rápido lo que hace es eliminar mucha cantidad de animales que viven en esa zona. Y los insecticidas también están eliminando mucho. Hombre, ya pues se suma lo que son los insecticidas, plaguicidas. Porque ya no se crían como antes. La misma perdiz, ¿qué le está pasando? La perdiz es una de las que más está sufriendo el tema de los plaguicidas y insecticidas. Te cuenta que la perdiz es una gallinácea que no solamente se alimenta de insectos y grano, come mucha hierba, como come el sisón. Los sisones pastan. Casi todos los animales de estepa, los que viven en zonas abiertas como el sisón, la butarda, se alimentan mucho de hierba. Los sisones les encanta la alfalfa y están siempre en las zonas de alfalfa. Comen a su vez insectos que se encuentran entre esas plantaciones herbáceas. Pero se alimentan mucho de hierba, entonces al echar lo que son los herbicidas, comen esas hierbas y los mueren. huevos se quedan estériles. Ostras, ¿ibas a dejar algún pájaro que volara? ¿O no? No, porque os voy a contar por qué no vuelan ahora los pájaros. Ah, no, es que no vuelan ahora. Los pájaros en una época, normalmente suele ser siempre durante la primavera o reproducción, este año van muy retrasados, cambian sus plumas. Normalmente los pájaros, en cuanto llega la primavera, que es más fácil poder capturar presas porque nacen todos los polluelos nuevos, no tienen espacio para volar y pueden alimentarse más fácil, lo que hacen es desprenderse de sus plumas y vuelven a echar plumas nuevas. Y es lo que les está pasando, veis que está todo lleno de plumas, están ahora cambiando la pluma y en 15-20 días ya estarán ya completamente cambiadas, que es lo que les quedan, y empezaremos a entrenarlas y están ahora sin entrenar ya. Y poder volarlas. Este año va retrasado porque pasamos de la primavera al verano muy de repente, los pájaros no empezaron a tirar plumas hasta junio y van retrasados con la muda. Para que veamos lo que hace el cambio, que estamos hablando del cambio climático, lo que puede llegar a afectar, incluso les afecta en la muda de la pluma, les afecta en todo. Están desorientados. Eso es, en la reproducción, en la alimentación,
El cambio climático es más serio de lo que nos parece. Lo vemos así a años luz, y lo vemos de largo, pero está haciendo ya sus pinitos. Pues bueno, no os voy a dar más la chapada, porque si no ya veo que os voy a aburrir. No aburres, no aburres, no aburres. Muy bien. Pues vamos a ir preparándonos el carruaje cuando queráis. Estamos ya casi. Que vais saliendo. Espera aquí, María Luisa, espera, ¿eh? Os voy a acercar Y después de toda esta charla que nos han explicado sobre las aves rapaces, es hora de volver otra vez a casa. Han dicho que vamos a utilizar la calesa, así que vamos a ver qué es eso de la calesa. No, que la van a traer también. La van a traer, claro que la van a traer. Como no la traigan, vamos, la traigo yo. Espera ahí, Juanito, esperad ahí, ¿eh? Esperad que ahora mismo viene el coche. Tiene que decantarlo, que se lo daré. ¡Hala! Vayan, ¿qué tal se la han pasado? ¿Se la han pasado bien? Yo decía, ¿qué tal? ¿Que te la has pasado bien o no? Muy bien. Muy bien te lo has pasado, me alegro mucho. Hala, que han comido mucho. Han comido mucho y se lo han pasado muy bien aquí. Adiós. Hay mucho chorizo y mucho de todo. Mucho de todo. ¡Hala, adiós! Hasta luego. Y ahí tenéis la calesa, que tiene un caballo, y el mío que tiene allá, que tiene 60 caballos. Mira lo que majo. Y ahora aquí van a subir todas a un transporte que seguramente ellas conociesen en su época. Ahora no está en... ¡Uy, ay, ay! ¡Rosa Mari, espera! Hay que sacar las cadenas. Hay que sacar... Venga, es que no es ni esperado. ¿Cómo se saca? El pulsador de la derecha. Aquí, no tenéis que abajo. ¡Mírala! Aquí están las ingenieras técnicas intentando solucionarlo, pero yo dejaría la cámara y tal, pero es que es mi trabajo este. Mira, ahí sale. ¿Sabes que debajo, verdad? Ahí, ahora he hecho clic. Venga, ahí subiendo las mayores. Así, espera un momento. ¿Esto qué es? Venga, donde hemos bajado arriba. Sube las piernas. Agárrale del... Que a la María Gloria le gusta la aventura. ¡Vamos para arriba! Venga ahí. Ahí mismo ya sentada, María Luisa. El cinturón de seguridad, ¿eh? El cinturón de... Ah, el que no llevan. Pues os agarráis unas a otras. Espera, que la veo desde aquí arriba. Venga. Deja la muleta ahora. Y tú como el halcón, ¿no? A 350 km por hora con esto. Ve para arriba. Ahora el niño. Venga, tú al niño. Venga, arriba. Toma. Aquí. ¿Y eso? Juan. Voy contigo, Óscar. Como queráis, pero si lo veis todos. Ven aquí. Aquí cabe. Ven aquí. Ay, perdón. A ver, pues tú aquí con la tía. Si caemos todas aquí. Todas, que es que esto es... Recogedor de combustible biodegradable. biodegradable. Vamos, que lo que caga el caballo, para que lo entendáis, porque si no, no lo van a entender en casa. Agarraos todos, Venga, agarrarse fuerte y decirme adiós todos. ¡Uop! ¡Hala, adiós! ¡Adiós, majas! Adiós, adiós, míralas que bien van todas ahí. ¡Qué a gusto! ¡Hasta la próxima! El domingo que viene nos vemos.